invito a que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 6. Vamos a continuar con nuestra serie de Gálatas. Vamos a estar en los primeros 5 versículos esta mañana, mediodía ya, y vamos a estar hablando un poco acerca de cómo se ve una comunidad de gracia. ¿Cómo es que se ve una comunidad que ha sido impactada, transformada por la gracia de Dios? A la medida que hemos estado estudiando el libro de Gálatas, hemos estado viendo cómo esta iglesia en Galacia estaba siendo presionada por un grupo de personas que querían que ellos volvieran al cumplimiento de las obras de la ley. Los llamados judaizantes querían que ellos se sostuvieran, se sometieran al cumplimiento de las obras de la ley. Querían que se circuncidaran, querían que guardaran las fiestas, querían que se comportaran como judíos. Y entonces Pablo escribe esta carta para recordarles de que nosotros hemos sido justificados y adoptados, hemos sido declarados justos delante de Dios, hemos sido declarados sus hijos, hemos sido adoptados en la familia de Dios, no por el cumplimiento de las obras de la ley, sino solamente por la gracia de Dios. Por medio de la fe en Cristo Jesús, Él nos ha mostrado su gracia y entonces somos llamados sus hijos, somos llamados justos, somos aceptos delante de Él, podemos entrar delante del trono de la gracia de Dios libremente por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Y entonces Pablo les dice, ¿cómo puede ser que estén retrocediendo? ¿Cómo puede ser que ustedes estén queriendo volverse a judaizar, volverse a someter a las obras de la ley? Y entonces Pablo comienza a identificar que una de las razones por las cuales ellos estaban queriendo volver a las obras de la ley era porque tal vez su identidad estaba siendo puesta en cuestión, si realmente ellos eran hijos de Dios. Y Pablo les dice, ustedes son hijos de Dios por gracia. Ustedes son hijos de Dios por gracia. Y como hijos de Dios nosotros hemos sido liberados del pecado, pero también hemos sido liberados de la esclavitud que viene por el cumplimiento de la ley y por no poder cumplir con toda la ley. No hay nadie que pueda cumplir toda la ley, por eso nadie puede ser justificado por la ley. Y por eso entonces es que Pablo comienza a recordarles el evangelio, les recuerda cómo hemos sido liberados en Cristo y ahora podemos vivir en libertad y podemos disfrutar de esta gracia que Dios nos ha dado. Y en esta gracia que Dios nos ha dado, Dios no nos ha dejado solos. El capítulo 5, Johnny nos compartía hace 2 semanas de cómo Dios nos ha dado su espíritu. Y si nosotros andamos en el espíritu, dice el capítulo 5, versículo 16, ya no cumpliremos los deseos de la carne. La mejor forma de poder batallar contra la carne no es manteniendo nuestra posición de pelea, sino es de rodillas rogando por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y permitiendo que el Espíritu Santo nos llene a través de su palabra, a través de tiempos en intimidad con Dios y a través de la obediencia a la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas. Esta expresión de llenura del Espíritu Santo nos ilustra la imagen de el viento llenando las velas de un barco que lleva el barco en una dirección, y es lo mismo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Quiere guiarnos a la obediencia a Cristo, quiere guiarnos a dar el fruto del Espíritu. Veíamos hace 2 semanas que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Aquellos que han entendido el evangelio, aquellos que hemos entendido la gracia de Dios, nuestra identidad no está en nuestro desempeño en la vida cristiana. Nuestra identidad está puesta en que Cristo lo entregó todo y nos ha llamado hijos de Dios. Ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra identidad. En eso nosotros descansamos y confiamos en que Él es suficiente, en que Cristo es suficiente para darnos una nueva identidad en Él. Y es entonces que llegamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6 Pablo les va a mostrar a esta iglesia cómo no solamente nosotros tenemos una identidad como individuos, sino que también nosotros tenemos una identidad como comunidad, como iglesia. No solamente la gracia transforma nuestras vidas, la gracia transforma cómo nosotros nos desenvolvemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero principalmente
cómo nos desenvolvemos con nuestros hermanos en Cristo. Porque Dios, al hacernos hijos de Dios, nos ha hecho hermanos y hermanas de todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Y así como tú no puedes elegir a tus padres eligieron por ti. Es como que hoy, escucha algo tan ridículo: un hijo demandando a sus padres porque él nunca les autorizó que lo tuvieran. La realidad es que los hijos no decidimos el hogar en el que nacemos, y no decidimos en qué hogar ni quiénes van a ser nuestros padres. Así tampoco tú eliges quiénes van a ser tus hermanos. Qué padre sería poder elegir quiénes van a ser tus hermanos, ¿no? Pero no es así. Dios los elige por ti. Y Dios ha elegido tus hermanos en la carne como herramientas santificadoras para tu vida. Pero así también Dios ha utilizado tus hermanos en el espíritu para que tú y yo podamos no solamente experimentar la gracia de Dios de manera vertical, sino que también podamos extender la gracia de Dios de manera horizontal. Y Dios nos ha puesto en esta comunidad de gracia, donde hemos recibido de gracia y donde tenemos que extender la misma gracia a las personas que nos rodean, porque no elegimos a nuestros hermanos, pero Dios los eligió con el propósito de que tú y yo podamos amarlos así como hemos sido amados por nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese contexto llegamos a Gálatas capítulo 6. Dice en el versículos 1 al 5: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Acompáñame a orar una vez más, por favor. Padre, como recién cantábamos, eres tan hermoso, eres el más bello. Como el salmista expresa en cada uno de sus cánticos, deseamos y anhelamos tu presencia y deseamos y anhelamos estar delante de ti para que tú refresques nuestras almas, para que tú transformes nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras conductas. Reconozco, Señor, que no tengo nada bueno que decir de mí mismo. Por eso te ruego que tu Espíritu Santo nos permita ver una vez más tu belleza. A través de tu palabra, a través de tu Espíritu, háblanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comienza este capítulo diciendo hermanos. Y le está hablando a los creyentes, le está hablando a aquellos que conforman esta familia de fe, esta comunidad de gracia en Galacia. Y les dice: si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Y comienza este pasaje a describir cómo un creyente espiritual que descansa en la gracia de Dios cuidará de sus hermanos en la fe. Nos va a mostrar cómo se ve esto en la práctica. Cómo se ve que un creyente que realmente es espiritual, que descansa en la gracia de Dios, va a tener como prioridad cuidar de sus hermanos en la fe. Hay veces que podemos llegar a pensar que sí, cada quien va a rendir cuentas de sí mismo, sí, pero no estamos cada quien por sí mismo. Dios nos ha puesto en una familia, y aquí por eso comienza diciendo hermanos, y les habla de esta identidad comunitaria que ellos tenían, esta responsabilidad que se tienen los unos para con los otros. En nuestra iglesia tratamos de no estarnos llamando todo el tiempo hermano Daniel, hermana Tania, porque queremos tener esta cordialidad, porque tú no le dices a tu hermano en la carne: hola hermano Daniel, hola hermana Lidia. No, tú les dices por su nombre. Pero esta formalidad de decir hermanos nos recuerda que somos el uno del otro. Y el hecho de que nosotros somos el uno del otro hermanos nos tiene que llevar
a darnos cuenta que como creyentes, y más aquellos que hemos sido llenos del Espíritu Santo y somos controlados por el Espíritu Santo, nos tenemos una responsabilidad el uno para con el otro. Hay un deber de aquellos que son espirituales. Es lo primero que vemos en el versículo 1. Y fíjate que no dice que nuestra responsabilidad espiritual es estarnos cazando los pecados los unos de los otros. ¿Ok? No se trata de estar escondido viendo a ver dónde va tu hermano para después decirle, te caché en tu pecado. No, no se trata de eso. Los desperté, ya están durmiendo allá atrás y los desperté. No se trata de eso. Fíjate lo que dice esta palabra. Dice, si alguien es sorprendido en alguna falta, y esta expresión sorprendido en alguna falta en el original está describiendo una persona que ha sido enredada, una persona que no se dio cuenta y cayó en una trampa, o una persona que conscientemente cayó en una trampa y no puede salir de ella. Y lo que está diciendo aquí es, si tú sabes de un hermano que ha caído en la trampa, que se encuentra enredado en la trampa, que no puede salir por sí mismo, aquellos que son espirituales, su trabajo, su responsabilidad es restaurarle. Y vamos a hablar ahora un poco más acerca de cómo se tiene que llevar a cabo, pero tenemos que entender este concepto porque es bien importante. Muchas veces como cristianos podemos llegar a hacer caso omiso de los pecados de las demás personas, y hay varias razones por las cuales no lo hacemos. A veces ignoramos el pecado de las demás personas y no les llamamos la atención porque pensamos, no, después yo no quiero que me llamen la atención a mí. O tal vez no lo hacemos porque sabemos que tenemos cola que nos pisen. Pero la realidad aquí lo que está diciendo es, si tú eres espiritual, si tú eres una persona que conoce a Cristo, ha entendido la gracia de Dios, tienes una responsabilidad para con tus hermanos. Yo tengo una responsabilidad para con ustedes, ustedes tienen una responsabilidad para conmigo. Yo no soy perfecto. El día que ustedes me vean hablarle a mi esposa de una manera inapropiada, yo espero que ustedes vengan y se acerquen. Ay, no, pero es el pastor. No, son mis hermanos. Si yo el día de mañana veo que tú estás caminando en pecado, que estás caminando rumbo a la trampa o ya estás atrapado en la trampa del pecado, es mi responsabilidad ayudarte a salir de la trampa y hacerte ver cómo ahí en eso en lo que caíste es una trampa, es pecado, trae heridas, trae destrucción, porque el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir, pero por la gracia de Dios en el Evangelio, Cristo ha venido para que tengamos vida en abundancia. Pero necesitamos entender que tenemos una responsabilidad, un deber. Yo no voy a permitir que mi hermano en la carne tome decisiones que lo lleven a la destrucción. Cuanto menos mis hermanos en el Espíritu, mis hermanos en la comunidad de gracia en la cual Dios nos ha llamado a ser familia. Por lo tanto dice, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Y me encanta esta palabra, restáurenlo. Y les voy a contar un poco uno de mis deleites culposos. Hubo un tiempo que me gustó muchísimo coleccionar bochos y caribes. Algunos dicen, qué naco. No, son bellos. Y lo mejor era poder agarrar un bocho barato, donde la persona no sabía lo que tenía. A lo mejor le faltaba un poco de amor a ese bochito, pero una vez que le dabas amor, le dabas una pintadita, lo achaparrabas un poco, le ponías sus rinecitos. En ese momento, ese bocho que a lo mejor lo compraste, no sé, en unos 17,000 pesos, ya valía 35 y nomás le habías metido 4 y un poco de amor. Pero cuando tú restauras los bochos o los caribes, ya después tuve hijos y mi esposa me dijo, no, o los caribes y los bochos o los hijos. Entonces dije, no, quiero hijos. Traté de mantenerlo lo más posible, pero mi esposa, ella es la que siempre tiene la razón. ¿Ok? Mi amor, si me estás escuchando, te amo. Pero llegó un momento en el cual, por más que yo deseaba seguir con mis bochos,
una de las cosas que me encantaba más era poder llevarlos de un estado tal vez donde no valían tanto y con un poco de amor hacer que las demás personas cuando lo vieran ese bocho dijeran, ¿cuánto pides por él? Eso es lo mejor que te puede pasar cuando estás manejando un bocho. Que la gente te pare en la calle y te pregunte, ¿cuánto pides por él? Y ni siquiera tenía un cartel de se vende, pero yo iba manejando mi bochito y la gente me preguntaba, ¿cuánto pides por él? Y me sentía bien. Porque la gente podía ver el valor de ese bocho una vez que yo le había dado el amor y lo había restaurado a la condición que ese bocho realmente tenía. Su primer dueño no lo había visto. Su primer dueño a lo mejor no sabía que si le metía un poquito de amor y unos pesos, ese bocho iba a valer el doble. Lo que está diciendo aquí este pasaje es que nuestros hermanos en la fe son tan valiosos que muchas veces lo que necesitan es que tú y yo les demos y les mostremos amor, cuidado, lijemos las asperezas, saquemos la corrupción que el óxido y el pecado ha traído a sus vidas y les recordemos el valor que ellos tienen para que cuando la gente los mire en la calle les pregunte, ¿qué te pasó? Y ellos puedan decir, Cristo me transformó. Cristo me encontró roto, sucio, pero Cristo me amó, Cristo me restauró y la comunidad de gracia a la que pertenezco me recordó que delante de los ojos de Dios yo soy valioso. Ese es el llamado, ese es nuestro deber como comunidad de gracia. Pero este pasaje no solamente nos muestra eso, y creo que es bien importante entender y hacer un paréntesis acerca de algo. Acá no está diciendo, hazte como que no hay pecado. No te está diciendo, si tu hermano peca, no le digas nada, no se vaya a ofender, ¿no? O no está diciendo, oye, y si tu hermano peca, olvídalo, Cristo ya lo perdonó. No, está hablando de un proceso y está hablando acerca de ayudarle a tu hermano a ver cómo el pecado lo que está trayendo es destrucción, pero lo que Dios quiere hacer en su vida es algo nuevo. Y Él quiere restaurar, Él quiere sanar, Él quiere prosperar su alma. Pero fíjate que la segunda parte del versículo 1 dice, ¿cómo debemos hacer esta restauración? Dice, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que está diciendo es, no te confíes y solamente te pares en un banquito y señales el pecado, porque tú puedes ser el siguiente camarón que se convierte en cóctel. Si tú no te cuidas, si tú no guardas tu corazón, puedes llegar a terminar en el mismo lugar que tu hermano. Por lo tanto, restáuralo, dice, con un espíritu de mansedumbre. Y qué increíble que dice que lo tenemos que restaurar con un espíritu de mansedumbre, después de que versículos anteriores nos mostraba que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros queremos realmente ser de bendición a un hermano, a una hermana que ha caído en la fe, no lo podemos hacer en la carne. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No lo podemos hacer enojados. No lo podemos hacer a la fuerza. Tenemos que hacerlo como Dios lo hizo con nosotros. Tenemos que hacerlo con compasión, con amor, con bondad, con generosidad, con humildad, reconociendo que nosotros también somos débiles. Y ahora nosotros estamos de este lado confrontando y amando a nuestro hermano, pero el día de mañana que nosotros estemos de ese lado de la mesa, queremos que nuestro hermano nos ame y nos recuerde que Cristo nos ama de la misma manera. Por eso dice, restaura, pero restaura ¿cómo? Con mansedumbre. Restaura con amor, con compasión, con bondad, con generosidad, con humildad. Restaura en el espíritu. La forma en la cual nosotros debemos de estar dispuestos a restaurar a nuestro hermano es entendiendo que tenemos que estar dispuestos a acompañar a aquel que se ha enredado en el pecado y mostrarle cómo en Cristo él puede encontrar de nuevo libertad del pecado. No en un moralismo, no en seguir reglas, en Cristo, porque solamente Cristo nos puede hacer libres del pecado.
Por lo tanto, si tú eres la persona que tiene el privilegio, la oportunidad de llamar a tu hermano al arrepentimiento, Mateo capítulo 18 dice, si alguno hubiera pecado contra ti, ve en privado, confronta a tu hermano, y si tu hermano se arrepiente, has ganado a un hermano. Si Dios te permite a ti restaurar a tu hermano, hazlo con mansedumbre, con amor, no señalando solamente su pecado, sino señalándolo a Cristo, quien tiene poder para perdonar sus pecados. Pero si a ti te toca recibir la confrontación, si a ti te toca recibir la corrección, si tú eres el hermano en pecado, si tú eres quien necesita ser corregido, tienes que saber que si tu hermano lo está haciendo en el Espíritu, tu hermano lo está haciendo porque te ama. Por lo tanto, quiero decirte 3 cosas de las cuales te tienes que cuidar. Porque a nadie le gusta ser confrontado. Levante la mano al que le guste que le señalen sus pecados. Nadie. A nadie nos gusta que nos digan cuando hicimos las cosas mal. A nadie nos gusta que nos digan cuando no estamos siendo constantes en algo. A nadie nos gusta ser corregidos. Sin embargo, cuando somos corregidos, 3 cosas que quiero decirte de las cuales te tienes que cuidar. Primero, no busques aliados para defender tu pecado. ¿No quieres personas a tu alrededor que van a estar aplaudiéndote cada vez que pecas? ¿O personas que te van a ayudar? No, se lo merecía. Se lo merecía. No, sí, si te hizo eso, pero por supuesto, ¿cómo no ibas a hacer otra cosa? No quieres personas que te den por tu lado. Quieres personas que, porque te aman, te corrigen. Porque así es Dios con nosotros. Dios, al que ama, disciplina. Así como el Padre al Hijo, a quien quiere. Los proverbios nos muestra esta verdad también cuando dice que los besos de aquel que engaña, los besos de aquel que desea mal son importunos, pero son fieles las heridas de aquel que realmente desea que tú camines en obediencia a Cristo. Por lo tanto, no busques personas o aliados para defender tu pecado. Segundo, no intentes descalificar al mensajero. ¿O no en algún momento has hecho algo como esto? Alguien viene, te confronta acerca de tu pecado y de repente dices, ah, sí, pero él, ¿qué me va a venir a decir él? Si yo lo vi el otro día haciendo esto y esto y lo otro. ¿Qué me va a venir a decir él? ¿Qué me va a venir a decir? ¿Qué me vas a venir a decir tú? Si yo también, tú tienes cola que te pisen. No descalifiques al mensajero, escucha el mensaje. Algo de verdad puede llegar a tener. Tercero, no rechaces el mensaje por más que no venga envuelto en papel de regalo. No todos saben que eres un jarrito de Tlaquepaque. Entonces, si alguien viene y te confronta acerca de tu pecado, entiende que tal vez lo está haciendo con las mejores intenciones, aunque no sea de la mejor manera. Ten cuidado, porque a veces podemos llegar a esperar que todos nos traten, pero como si fuéramos tesoritos en manos del alfarero, cuando Dios muchas veces tiene que quebrar la vasija para que se dé cuenta que necesita ser restaurada por su poder. Entonces, tenemos que darnos cuenta que aún la mala manera en la cual esta persona vino a confrontarte fue algo que Dios está permitiendo para trabajar en tu corazón y en tu humildad. Porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Entonces ten cuidado de no rechazar el mensaje. Y creo que tenemos que ser conscientes que así como a nadie le gusta ser confrontado, hay algunos que aman confrontar. Hay algunos que les encanta estar hablándote y exhortándote, y hay algunos que Dios les ha dado una capacidad sobrenatural y les ha dado una palabra como para confrontarte, para exhortarte, y Dios les ha dado una capacidad hasta sobrenatural en el espíritu para poder ver aún lo que tú no ves o ver lo que tú ya viste y te has estado haciendo menso. Pero si proviene de parte de Dios, quiero animarte a que no rechaces la confrontación. No rechaces la exhortación. Tal vez toma un tiempo para pensarlo y en lugar de decir, no, te estás equivocando, a lo mejor decir, puede ser que tengas razón. No lo alcanzo a ver. No me había dado cuenta. Pero déjame orarlo. Déjame considerarlo. Déjame buscar consejo.
Y busca consejo espiritual, no busques consejo carnal. Busca consejo espiritual. Pero si estamos en esta comunidad de gracia, tenemos que entender que tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido. Dios te recibe tal como eres, pero no te deja en ese estado en el cual llegaste a Él. Dios en su gracia no solamente te da la salvación, sino que en su gracia, a través de su Espíritu Santo, constantemente te está santificando, te está tuneando, te está poniendo rinecitos y una pinturita bien buena. Es lo que Él está haciendo. Para que el mundo pueda ver el valor, no tu valor, sino el valor de aquel que estuvo dispuesto a invertir, a dar su vida, para que tú y yo hoy podamos gozar de vida eterna. Entonces, este pasaje nos muestra el deber de aquellos que son espirituales, la forma en la cual debemos de acompañar a los que se han enredado en el pecado, pero después nos muestra la razón por la cual debemos de cuidar a nuestros hermanos. Versículo 2. Dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Pablo, ¿qué no habías dicho de que ya no teníamos que seguir la ley? ¿Que ahora todo es gracia? Bueno, fíjate lo que dice Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Alguien le pregunta a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, amarte a ti mismo no es como decía la canción, qué bonito soy, cómo me quiero. No, no tiene nada que ver con eso. Ya estás en los coritos y todo acá. No tiene que ver con eso. ¿Sabes qué tiene que ver? Fíjate que Jesús pone el primer mandamiento y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si tú estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, vas a amar la creación de Dios así como Dios la ama. Y vas a amarte entendiendo que Dios te ha creado a su imagen y semejanza y te vas a aceptar. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en ti su imagen y su semejanza y Dios ha mostrado su gracia para contigo en Cristo Jesús y por lo tanto de la misma manera en que tú amas lo que Dios ha hecho en tu vida, vas a amar a tu prójimo. Eso es a lo que Jesús está llamando a sus oyentes. No pueden decir que ustedes aman a Dios si no aman a su prójimo. El hermano de Jesús, Santiago, dijo, ¿cómo puede ser que ustedes dicen que aman a su prójimo, pero después cuando su prójimo viene y les dice no tengo de qué comer, le dicen ve, voy a orar por ti? Y acá en este pasaje, en el versículo 2, cuando dice lleven los unos las cargas de los otros. Fíjate, ya no está hablando acerca de el enredo del pecado, porque la carga del pecado no es una carga que tú y yo llevemos. Esa carga del pecado que estaba sobre nuestros hombros fue puesta sobre Cristo Jesús en la cruz. Pero cuando está hablando acerca de cargas, está hablando acerca de todas aquellas cosas que nos cargan. Está hablando acerca de todas aquellas cosas que a veces nos ponen ansiosos. La necesidad económica. Cuando de repente perdiste tu trabajo y no sabes si vas a llegar a final de mes. Cuando tal vez la carga emocional. Cuando vienes de un hogar destruido, cuando vienes de una relación destruida, cuando tienes situaciones que no sabes cómo contener, no sabes cómo lidiar. Pero también carga espiritual. Eres una persona que tal vez viene de una manipulación y de un abuso espiritual. Vienes de religiosidad y necesitas y estás deseoso de poder aprender más acerca de la fe. Pero también cargas físicas, enfermedades, dolencias, tal vez deformidades, tal vez aún la ausencia de bienes y de cosas que te gustaría tener. Y lo que aquí está diciendo Pablo es, la ley de Cristo se cumple cuando tú y yo estamos dispuestos a llevar la carga los unos de los otros. Ojo, yo jamás voy a entender tu dolor. Yo jamás voy a entender por completo cómo te sientes. Pero lo que está diciendo aquí no es lleva la carga por él, es lleva la carga con él.
Es lo que está diciendo aquí Pablo es, si nosotros realmente hemos entendido la ley de Cristo, vamos a estar dispuestos a dejar nuestra comodidad, dejar nuestro castillito, dejar nuestro lugar donde nos sentimos seguros y vamos a estar dispuestos a irrumpir en la necesidad de alguien más. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú no tienes carro, yo tengo dos. ¿Te gustaría usar mi carro los fines de semana? ¡Qué chido! Oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú no tienes seguro de gastos médicos y sé que tienes que enfrentar una cirugía. Te puedo apoyar y te puedo servir. Podemos juntar una ofrenda y podemos ayudarte con esa necesidad que tienes. Ahora, ojo, yo quiero dar gracias a Dios porque en esta iglesia he podido ver esa generosidad. He podido ver cómo algunos han estado dispuestos a dejar su comodidad para que otros puedan experimentar que hay alguien que está viendo su necesidad, está viendo su carga y está dispuesto a poner el hombro para juntos llevar la carga. Y doy gloria a Dios por sus vidas. Doy gloria a Dios por esta comunidad de gracia. Pero no nos olvidemos por qué lo hacemos. No nos olvidemos que lo estamos haciendo porque es un deber que nosotros tenemos como parte de la familia en la fe. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Pablo es, si tú realmente eres una persona espiritual, eres una persona que está dispuesto a ensuciarse las manos para desenredar a tu hermano del pecado, pero también vas a estar dispuesto a dejar tus comodidades para ayudar a tu hermano a levantarse, sea cual sea la carga que lo esté oprimiendo. Sea cual sea. ¿Sabes que si hay una persona que te dice que está luchando con la depresión, no basta con que solamente ores por él? Tal vez esa persona necesita que lo estés llamando. Necesita que estés con él cuando está solo. Necesitamos llevar las cargas emocionales. Necesitamos llevar las cargas espirituales. Si tú sabes de alguien que tal vez te está teniendo una opresión espiritual o alguien que tiene una inmadurez espiritual, ¿quién va a tomarse el tiempo para poder ayudarlo a caminar en la obediencia a la palabra de Dios? Tú y yo somos responsables los unos de los otros, de llevar las cargas los unos de los otros, porque es entonces que cumplimos la ley de Cristo. Pero hay un peligro, versículo 3. Dice, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Aquel que es un engreído es una persona que se está engañando a sí mismo. Porque dice, ustedes que se creen que son algo, pero no son nada, se engañan a sí mismo. Te voy a decir algo. La mayor razón por la cual nos cuesta confrontar o nos cuesta ser confrontados es porque somos muy engreídos. Y a veces podemos llegar hasta ser cínicos y decir, no, yo ya no le voy a decir nada. Ahora que experimente las consecuencias de su pecado. Cuando el que vino para matar, hurtar y destruir es el enemigo. Y nuestra responsabilidad es, entendiendo quiénes somos nosotros y el amor que nos ha sido mostrado en Cristo, tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo en Filipenses capítulo 2. Y en el versículo 3 nos dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. ¿Sabes? Porque tu hermano es más importante que tú. Tienes que estar dispuesto a dejar tu comodidad, dejar tu orgullo, y tienes que estar dispuesto a ir y amarlo y servirlo a través de la confrontación. Y porque tu hermano es más importante que tú, tienes que estar dispuesto a con humildad escuchar y recibir la confrontación. Y literalmente decirle, pégame pero no me dejes. Te necesito. Necesito la corrección, necesito esa exhortación, necesito que me ames y me hables con la verdad del evangelio y de la palabra. Te necesito. Pero el orgulloso, el engreído, es una persona que dice, yo no necesito de nadie. Yo puedo venir aquí, sentarme, escuchar la palabra y para mí eso es suficiente. Ir a un grupo misional, ¿para qué? Yo tengo mi relación con Dios. Deja de ser orgulloso. Necesitamos de esta comunidad de gracia. Nos necesitamos los unos a los otros.
Necesitamos suplir las necesidades físicas, emocionales, espirituales que tenemos como iglesia. Cuidado con ser engreídos y sentir que nuestras cargas deberían de ser llevadas en lugar de las de los demás. Comienza por llevar las cargas de tus hermanos y te vas a dar cuenta cómo Cristo te hace ver que tus cargas no eran tan pesadas como pensabas. Comienza a confiar en Él y confiar en lo que Él quiere hacer en tu vida, puede hacer en tu vida. Y te vas a dar cuenta cómo su capacidad va a ser depositada en ti para que tú puedas amar y servir a tu prójimo. Cuidado con pensarte que eres algo. Lo único que somos es solamente por la gracia de Dios. Somos hijos de Dios, perdonados, amados, adoptados, justificados. Porque sin Él lo único que mereceríamos sería la ira y la destrucción a causa de nuestro pecado. Versículo 4. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Y este versículo está raro. Está raro porque parecería como que, espérame, no que tenemos que mirar al prójimo y mirarlo como superior. ¿Cómo que me voy a gloriar en mí mismo? Déjame decirte algo precioso que sucede con el evangelio. Una vez alguien me dijo, ¿sabes qué, Pablo? Lucho muchísimo con la avaricia. Y mi consejo para él fue el siguiente: ¿quieres dejar de ser avaricioso? Comienza a ser generoso. Y te vas a dar cuenta como mientras más das, más feliz te vas a sentir. No porque te sientes bien acerca de ti mismo, mira cuánto doy, sino porque cada vez que tú des y seas generoso y venzas la avaricia, es una oportunidad para celebrar la victoria de Cristo Jesús en tu vida. Es una oportunidad para celebrar que Cristo tiene poder para cambiar este sucio corazón, para dejar de ver solamente por mis necesidades y comenzar a ver por las necesidades de las demás personas. Y créeme, lo que está diciendo aquí este pasaje es: examina tus obras y gózate de cada pequeña victoria. Gloríate de cada vez que puedas responder en obediencia al evangelio de Cristo. Porque Cristo no ha abandonado la obra de sus manos. Cristo no ha abandonado lo que Él está haciendo en tu vida hoy. Gloríate. Gloríate respecto a lo que Dios está haciendo en ti y en tu corazón. No estés viendo y señalando lo que Él está haciendo en otros. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno vamos a tener que rendir cuentas. Cada uno vamos un día a comparecer delante del tribunal de Cristo, dice la palabra de Dios. Y seremos juzgados de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús van a ser juzgados para condenación a causa de su maldad y su pecado. Pero tú y yo que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ¿sabes de qué vamos a ser juzgados? Si cuando tenían hambre les dimos de comer, si cuando tenían sed les dimos de beber, si cuando tenían frío estuvimos dispuestos a suplir su necesidad. Tú y yo, un día, delante del Padre, vamos a tener que rendir cuentas si fuimos buenos hermanos. Y así como yo a mis hijos tengo que corregirlos muchas veces, no dejan de ser mis hijos, pero tengo que corregirlos porque mis hijos parecen perro y gato, siempre peleando por las mismas estupideces. Así estamos tú y yo muchas veces en la iglesia de Cristo, como perros y gatos, peleando por las mismas estupideces. Y Dios muchas veces tiene que traer su corrección. Y Él nos corrige porque nos ama. Y la realidad es que nunca vas a dejar de ser hijo. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, puedes tener la seguridad de la vida eterna y el perdón de tus pecados. Pero el Padre hoy te quiere llamar a que realmente podamos ser esa comunidad de gracia, no solamente que experimenta la gracia de Dios para la salvación, sino que puede extender la misma gracia a sus hermanos para nuestra santificación. Ustedes que son espirituales, restauren a aquellos que están
enredados en el pecado. ¿Con qué? Con un espíritu de mansedumbre. Ustedes que tienen, lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque cada uno llevará su propia carga. Yo no puedo llevar la carga por ti, pero por favor, si hay algo en lo que te pueda ayudar, dímelo. En serio. Y espero que no seas tan orgulloso como para decir: no necesito ayuda. Acércate con alguien. Acércate con la persona que está a tu derecha, con la persona que está a tu izquierda. Dile: por favor, ora por mí. Estoy luchando. Estoy luchando con el pecado, estoy luchando con la ansiedad, estoy luchando con la depresión, estoy luchando en mi matrimonio, estoy luchando con el desempleo. No tengo que comer. Y que podamos amarnos como Cristo nos ha amado a nosotros y ser esa comunidad de gracia para la cual Él nos salvó. Amén. Un creyente espiritual que descansa en la gracia cuidará de sus hermanos. Cuidémonos. No te cuides de tus hermanos, cuida a tus hermanos. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tu gracia es suficiente. Tu gracia es buena. Tu gracia nos motiva a dar, nos motiva a servir, nos motiva a entregar, nos motiva a sacrificar. Porque si Cristo, tú estuviste dispuesto a cumplir la ley y llevar la carga de la ley y llevar la carga de nuestro pecado, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a llevar la carga de nuestros hermanos? Si tú nos sacaste del lodo cenagoso, nos limpiaste, como el buen samaritano nos encontraste tirados en la calle, golpeados, lastimados por el pecado, lastimados por la vida, lastimados por aquellas personas tal vez en las cuales hemos confiado, y nos mostraste amor, sanaste nuestras heridas aún a pesar de nuestro desprecio. ¿Cómo no nosotros vamos a amar y servir a nuestros hermanos? Aquellos hermanos por quienes tú, Jesús, derramaste tu sangre, y ellos son tan valiosos que tú estuviste dispuesto a morir en la cruz del Calvario por ellos. Ayúdanos a ver ese valor, aún a pesar de que están golpeados, chocados, oxidados. Ayúdanos a ver el valor y ver a nuestros hermanos como tú los ves. Vernos a nosotros mismos como tú nos ves, para formar la comunidad de gracia que tú quieres que seamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por tu Espíritu en medio de nosotros. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza, danos más de tu Espíritu, para que podamos vivir en obediencia a la ley de Cristo y ser esta familia que tú nos has llamado a ser. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.